Shabbat Shalom, buenas tardes a todos mis amigos y hermanos. Hoy vamos a compartir la Parashá Vayehi, que quiere decir y vivió. Esto está en el libro de Génesis, capítulo 47, del 28 verso hasta el capítulo 50, verso 26. También tenemos la Haftará en Primera de Reyes, capítulo 2, del 1 al 12. Vamos a leer un pequeño bosquejo en el capítulo 47, del 28 al 31, dice así: los israelitas en Goshen, los últimos años de la hambruna. En el 48, Jacob bendice a Efraín y a Manasés antes de su muerte. En el capítulo 49, del 1 al 27, la profecía de Jacob para sus hijos antes de morir. En el capítulo 49, del 28 al 33, la muerte de Jacob. En el capítulo 50, del 1 al 23, las honras fúnebres para Jacob, y en el capítulo 50, del 23 al 26, los últimos días de Joseph. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de la Parashá Vayishelach, que se compartió la semana anterior, para ver qué sucedió. Una vez que Joseph se muestra a sus hermanos y les perdona por haber sido rechazado y ser vendido por los egipcios, Joseph quita sus vestiduras y se muestra ante ellos como: yo soy Joseph vuestro hermano, Ani Joseph Ha Ibrit. Hablándoles en hebreo, todos ellos se quedaron atónitos y no sabían qué hacer. Estaban todos totalmente descolocados. Después de esto, Joseph mandó a por su padre Jacob a la tierra de Canaán, donde él estaba esperando alimentos por la hambruna que sucedía en toda la tierra. Yehudá, cuando llega frente a la presencia de Jacob, le cuenta todas las cosas sucedidas en la tierra de Egipto. Pero Jacob no les cree, pues ya le habían mentido muchas veces. Y su corazón estaba grandemente dañado. Pero viendo los carros egipcios enviados por Joseph, su espíritu revivió. Así nos dice la escritura. Y se levantó marchando a ver a su hijo Joseph, que ahora vivía haciendo más de 20 años de su supuesta muerte. Jacob ofrece sacrificios a Elohim y por la noche le contesta favorablemente en sueños para marchar a la tierra de Misraim. El Eterno le da luz verde para viajar, confirmándole que levantaría una gran nación de sus lomos y que Joseph cerraría sus ojos antes de morir. Ahora ya entramos directamente en esta parashá, que comienza en el libro de Génesis, capítulo 47, 28, y vamos a ver qué sucede y qué nos enseña la bendita Torá con Jacob y con su familia después de haber alcanzado los 147 años de vida, los cuales fueron sus años de peregrinación, como bien dijo delante de Faraón en la parashá anterior. Leemos el verso 28. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, pues fueron los días de Jacob los años de su vida. 147 años. Cuando se acercaba para Israel la hora de morir, llamó a su hijo Joseph y le dijo: si he hallado gracia en vosotros, pon ahora tu mano bajo mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en la tierra de Egipto, que cuando descanse con mis padres me lleves de Egipto y me entierres en el sepulcro de ellos. Y respondió Joseph: yo haré según tu palabra. Y él dijo: júramelo. Y le juró. Entonces Israel se postró a la cabecera de la cama. Vemos cómo la escritura nos lleva directamente a Jacob a describir los años que vivió en la tierra de Egipto, que fueron unos 17 años, llegando a los 130,
donde el Eterno los apartó en la tierra de Goshen, viviendo Jacob un total de 147 años en la tierra de Misraim. Goshen era una tierra donde podían trabajar en su oficio de pastoreo, lo que toda la vida habían hecho. Ellos trabajaban con el ganado, pero este trabajo era algo abominable para los egipcios, pues los israelitas comían la carne de los corderos y para los egipcios era una de sus deidades. Pero Elohim fue tan bueno con su pueblo que le dio un lugar apartado y separado de toda la idolatría y las costumbres paganas egipcias para no asimilarse, donde podían vivir tranquilamente cerca de un vergel, el delta del Nilo, donde todo era verde y frondoso para la vida. El pastoreo y alimentación de los rebaños, los cuales los hijos de Jacob cuidaban, apartados de las tradiciones y de la mundanalidad de esta tierra que les podía llevar a la contaminación. Egipto en aquel tiempo era la civilización más avanzada con culto a muchos dioses. Ellos mismos, los faraones, creían que tenían que eran divinos y que eran mitad Dios y mitad hombre. Exaltándose por las demás razas del planeta, siendo venerados como dioses. Pero ellos mismos se postraban a dioses hechos de barro, de oro, de plata y de bronce. Cada vez que hacían un ídolo, mezclaban sangre de animales en el barro para darle vida. Esto es una de las copias que Satanás mezcló dentro del paganismo idolátrico en el Medio Oriente, al crear sus ídolos poniendo sangre en sus esculturas y falsos dioses para darles vida. Esto es originario en el Gan Edén, cuando Elohim creó al hombre e insufló el aliento de vida dentro de un cuerpo de polvo sin vida. Esto es sencillamente la copia china barata, como podríamos decir en nuestros días, donde se quiere dar vida a una figura de barro y postrarse ante ella cayendo en idolatría, como bien sabemos, la cual ha sido inventada por Satanás. Solamente Elohim tiene el poder de dar vida y de quitarla. Este hecho en el Gan Edén lo podemos encontrar en el libro de Génesis, Bereshit 2:7, donde dice así: Entonces Adonai Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente, Nefesh Hayah. Cuando Hashem sopló en la nariz de Adán Arishon, el primer Adán, insufló la vida, la sangre de Elohim dentro de un cuerpo de polvo de tierra. Cuando el primer hombre tuvo que recibir este aliento de vida, en el momento que Dios sopló la vida, el cuerpo empezó a moverse porque empezó a fluir la sangre, la vida de Elohim por las venas, por el corazón, recibiendo oxígeno y nutriendo a ese ser de polvo que anteriormente estaba muerto, sin vida. Este fue el momento que Elohim nos dio sus atributos, conectando lo celestial con lo terrenal, haciendo al ser humano la corona de la creación en el huerto del Edén, como una nación de reyes y sacerdotes dedicados a él por amor. Llegando los últimos momentos de vida de Jacob, hace llamar a su hijo Joseph, pidiéndole que tuviera misericordia y fidelidad
haciéndole jurar que de ninguna manera dejarían sus huesos en la tierra de Egipto. Jacob le pide que ponga su mano bajo su muslo para que jure que esto iba a ser así y que sería enterrado en el sepulcro con sus padres. Jacob aprendió muy bien de cómo jurar por el pacto de la circuncisión, tal y como hizo su abuelo Abraham con su siervo Eleazar anteriormente. Así asegurando que Joseph también lo haría, respetando la voluntad de su padre anciano antes de morir. Leemos Génesis 47, 29 y dice así: Cuando se acercaba para Israel la hora de morir, llamó a su hijo Joseph y le dijo: Si he hallado gracia ante tus ojos, pon ahora tu mano bajo mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en la tierra de Egipto, que cuando descanse con mis padres me lleves de Egipto y me entierres en el sepulcro de ellos. Y respondió: Yo haré según tu palabra. Y él dijo: Júramelo. Y le juró. Entonces Israel se postró a la cabecera de la cama. Anteriormente, Jacob, en el verso 3, recuerda las promesas que el Eterno dio sobre su vida y cómo se le apareció en Betel, recordándole que iba a ser muy fructífero, dándole a toda su descendencia la tierra de Canaán. Lo leemos. Y dijo Jacob a Joseph: El Shaddai se me apareció en Betel, en la tierra de Canaán, y me bendijo y me dijo: He aquí yo te haré fructificar. Te multiplicaré, te pondré por congregación de pueblos y a tu descendencia después de ti daré esta tierra por posesión perpetua. Pues bien, los dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de venir yo a vivir contigo en Egipto, serán míos, Efraín y Manasés. Serán para mí como Rubén y Simeón. En cambio, la descendencia que habrás engendrado después de ellos serán tuyos, y en nombre de sus hermanos recibirán su heredad. Ahora vamos a ver por qué Jacob dice esto y quiere hacer esto, siendo el abuelo de Efraín y Manasés, no siendo hijos directos de Jacob, sino solamente sus nietos, porque Jacob quiere alterar el orden natural de la primogenitura de Rubén y Simeón. Vamos a ver por qué. Vamos a leer Bereshit, Génesis 35, del 21 al 22. Y dice así: Y partió Israel y plantó su tienda más allá del norte de Eder. Mientras Israel habitaba en aquella tierra, aconteció que Rubén fue y se acostó con Bila, la concubina de su padre, e Israel se enteró. Rubén comete incesto y tiene relaciones sexuales con Bila, la concubina, esposa de su padre Jacob, quien era la sierva de la difunta Rachel. Esta acción de deshonra, el hecho de su padre, esto es un pecado sumamente grave contra todos sus medios hermanos, contra Bila, aunque ella en parte tenía complicidad, pues nunca gritó, sino que parece ser que aceptó lo que hizo Rubén con ella. Así que en ningún momento podemos llamarlo que fue una violación, pues ella fue partícipe con Rubén. Este es un pecado, el cual es abominación contra el Elohim de Israel, como está en el libro de Levítico 18, del 6 al 7. Dice así: Ninguno de vosotros se acercará a una parienta cercana para descubrir su desnudez. Yo soy Adonai.
No descubriréis la desnudez de tu padre o la de tu madre. Es tu madre. No descubrirás su desnudez, ni descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre. Es desnudez de tu padre. Porque todo el que haga cualquiera de estas abominaciones, aquellas personas que la hagan serán cortadas de entre su pueblo, muertos y apedreados. También en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, leemos esto. En el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 4, dice así. El matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Esto es para todos aquellos que dicen que la Torá ya pasó, que está obsoleta y que hoy ya se vive todo por gracia y que no hay que guardar la Torá. Este hecho deshonra la desnudez de Jacob, manchando algo sagrado sin el debido respeto. O aplicarlo a usos profanos, violar, deshonrar, quebrantar, mancillar. Este hecho fue la falta de respeto a Jacob, su padre, que le llevó a perder a Rubén la primogenitura, y quedando marcado para toda la vida como un adúltero. Así hace Jacob en su última profecía en Bereshit capítulo 49, verso 3. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fuerza y mi primicia de vigor, principal en dignidad, principal en poderío, incontrolable como las aguas. No serás el principal, pues subiste al lecho de tu padre y lo profanaste. Mi tálamo escaló. Si esto hubiera sucedido en los tiempos de Moshe, Rubén hubiera sido apedreado hasta la muerte sin lugar a dudas. Pues en el verso 29 de Levítico 18 dice así: estas personas que hagan esto serán cortadas de mi pueblo. Karet en hebreo. Ahora vamos a ver qué es lo que sucedió con Simeón y cuál fue su pecado para perder la primogenitura, igual que su hermano Rubén. Vamos al libro de Génesis, capítulo 34, verso 25, y dice así. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Simeón y Leví tomaron la venganza de su hermana Dina, la cual fue violada. Una vez que la situación estaba medio arreglada, Jacob siempre trató de buscar la paz para que esto se arreglara pacíficamente, obligando a todos los hombres de Siquem a circuncidarse para tomar a Dina por esposa y hacer pacto con ellos, intentando solucionar este agravio pacíficamente. Pero Simeón y Leví se tomaron la justicia por su mano, matando a todos los varones de la ciudad. Una vez más, estos hombres estaban curando las heridas de la circuncisión, derramando la sangre del príncipe de Siquem, y todos los demás hombres de la ciudad murieron. Debido a este hecho, Simeón perdió su primogenitura y la cual le correspondía. Así le rechaza a su padre Jacob antes de morir en su profecía en Bereshit 49, 3. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte a su asamblea, pues en su furia asesinaron varones, y en su temeridad desjarretaron bueyes. Maldita sea su cólera, que fue fiera, y su furor, que fue cruel. Los dividiré entre Jacob, y haré que se dispersen en Israel. Ahora sí, ya entramos de pleno en el verso 5 para ver la primogenitura de Efraín y Manasés.
Vamos a leer el verso 5 del capítulo 48 y vamos a entrar en el hijo menor será el mayor. Leemos verso 5. Ahora pues, tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera a ti a Egipto, míos son. Efraín y Manasés serán míos como lo son Rubén y Simeón. Si observamos de una forma profética este hecho, el nacimiento de Efraín y Manasés, nacidos de una mujer pagana, la esposa de Joseph, esto representa a los hijos espirituales nacidos en Yeshua. Tenemos que recordar que Mashiach ben Yosef, Joseph representa la figura del Mesías sufriente que había de morir. Yeshua, dentro de los gentiles, durante los 2000 años de la era mesiánica, desde su resurrección hasta ahora, ha dado y está viniendo una gran cantidad de hijos, aunque no sean de una madre israelita. La adopción de Efraín y de Manasés nos representa a nosotros, los que en otro tiempo no éramos pueblo, como dice el profeta Oseas, pero por el sacrificio de Yeshua somos injertados por gracia en Israel, con los mismos derechos del primogénito. Vamos a ver la herencia del primogénito en tres cosas que se dan. Al primogénito se le da, primeramente, la doble porción de la herencia dada a Joseph. Segundo, el sacerdocio, el cual le fue dado a la tribu de Leví. Y por tercero, el derecho de gobernar que le fue dado a la tribu de Yehudá. En el capítulo 48, verso 6, dice así: Pero los hijos que has engendrado después de estos serán tuyos, serán llamados por el nombre de sus hermanos en su heredad. En cuanto a mí, cuando vine de Padán, Rachel se me murió en la tierra de Canaán, en el camino, cuando faltaba todavía cierta distancia para llegar a Efratá. Y la sepulté allí en el camino de Efratá, esto es Bethlehem. Cuando Israel vio los hijos de Joseph, dijo: ¿Quiénes son estos? Los demás hijos de Joseph tendrían que estar dentro de una de las 12 tribus de Israel. Efraín y Manasés, en el verso 8, pregunta: ¿quiénes son estos? Jacob, a sus 137 años, estaba casi ciego. Los años le habían hecho perder agudeza visual, lo cual es algo obvio. También puede ser que antes de bendecir a los hijos de Joseph, quería asegurarse y no ser engañado nuevamente. Supuestamente, Jacob podía ser el que recordara lo que Jacob, su nombre, el engañador y usurpador, hizo con su padre Isaac, engañándole, disfrazándose de su hermano Esaú para recibir las bendiciones del primogénito. Israel quería estar seguro y que nadie le engañara a quién iba a dar estas bendiciones, y no se las quería dar a cualquiera, sino a quien Israel había escogido para estos tiempos proféticos finales. De alguna forma profética, esto debe ser así en los últimos tiempos, y preguntarán: ¿quiénes son estos? En los últimos tiempos, Israel hará la misma pregunta, nuevamente. ¿Quiénes son estos y de dónde han venido? De todas las naciones de la tierra vendrán personas para unirse al pueblo de Israel. Estas personas son los hijos de Joseph, discípulos de Yeshua, el Mesías. La palabra hijo significa también seguidor o discípulo.
Esto lo leemos en Juan 21:5. En los últimos tiempos, Yeshua se va acercando a Israel con sus hijos que han nacido de nuevo entre los gentiles. Vendrán de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, para unirse totalmente al pueblo de Israel, para confirmar la promesa de Abraham Avinu de ser una gran nación. La misión del Mesías es doble. Es la de restaurar a las 12 tribus de Israel y llevar la salvación del Eterno a todas las naciones de la tierra. Yeshua tendrá que restaurar a las 12 tribus si es el verdadero Mesías. ¿Dónde está la mayoría de las 12 tribus? Esa es la pregunta. Y la respuesta es entre los gentiles. ¿Quiénes son los descendientes de la casa de Efraín? La misma respuesta, los gentiles. Este es el trabajo de Yeshua HaMashiach por los 2000 últimos años, tal y como está escrito en Mateo, capítulo 15, verso 24. Y respondiendo Yeshua dijo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aunque Jacob estaba en sus últimos momentos de vida y sus ojos físicos casi apagados, pero sus ojos espirituales estaban muy activos. Israel levantó sus ojos espirituales y vio a Efraín y a Manashe, pero en relación con la revelación del Mesías se les abrirán los ojos proféticos para ver a sus hijos nacidos por Mashiach entre los gentiles. También en el libro de Isaías 49:18 dice así: levanta en derredor tus ojos y mira, todos ellos se reúnen, vienen a ti. Seguimos leyendo, capítulo 48, verso 9. Y Joseph respondió a su padre: son mis hijos los que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos a mí, te ruego, para que yo los bendiga. Y los ojos de Israel estaban pesados a causa de la vejez y casi no podía ver. Así pues, los hizo acercarse y los besó y los abrazó y dijo: Israel a Joseph: no contaba con ver tu rostro, y fíjate, Elohim me ha hecho ver también tu descendencia. Entonces Joseph se lo retiró de las rodillas y se postró con su rostro en tierra. Después tomó Joseph a ambos, a Efraín con la diestra lo puso a la izquierda de Israel y a Manashe con su izquierda. Lo puso a la derecha de Israel y se los acercó. Israel extendió su diestra y la puso sobre la cabeza de Efraín, el menor a su izquierda sobre la cabeza de Manashe, cruzando adrede los brazos, aunque Manasés era el primogénito. En el verso 9 dice así: acércalos a mí, te ruego. Así dice Jacob. Esto indica el gran crecimiento de la fe en el Mesías Ben David y el acercamiento de los Goyim saliendo del paganismo cristiano, aceptando la bendita Torá, la cual es para vida, iniciada por Yeshua como el mediador entre el Dios y los hombres según Hebreos 8, verso 6. Pero ahora ha obtenido un ministerio aún superior, por cuanto también es mediador de un mejor pacto, el cual está basado sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para un segundo pacto. También dice seguidamente en el verso 9: acércalos a mí, te ruego, para que yo los bendiga. Nuevamente Israel. Hay una bendición muy grande para los Benei Yeshua por haber dejado su paganismo e idolatría y convirtiendo su vida en el templo del Espíritu de Santidad, el Ruach HaKodesh. Por gracia en el Mesías de Israel, por su amor, el cual hemos recibido.
Según aprendo día a día, la luz del Eterno me muestra que estas dos tribus gira toda la historia de salvación. Efraín es algo importantísimo, no solamente alrededor de los judíos, sino también alrededor de los descendientes de Efraín, que fueron totalmente asimilados entre los gentiles después de la invasión asiria en el año 722 de la era común. Efraín es la tribu más importante de las 10 tribus que constituyeron el reino del norte, la casa de Israel, como todos conocemos. Por eso Efraín representa el resto de las 10 tribus. En los últimos tiempos Efraín será reunido con Yehudá para ser un solo pueblo bajo el gobierno del Mesías, según Ezequiel 37, 15, 28. Y dice así la Escritura. Y vino a mí palabra del Eterno diciendo, y tú, hijo de hombre, toma una vara y escribe en ella, para Yehudá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma luego otra vara y escribe en ella, para Joseph, para la vara de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalas la una con la otra en una sola vara, para que sean una sola en tu mano. Y cuando los hijos de tu pueblo te hablen diciendo, no nos explicarás qué quiere decir esto, diles, así dice Adonai, Hashem, he aquí tomaré la vara de Joseph que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel, sus compañeros, las pondré con la vara de Yehudá. Y las haré una sola vara, y serán una en mi mano. Y las naciones sabrán que yo, el Eterno, santifico a Israel, mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Esta palabra profética es impresionante. Vemos cómo se está cumpliendo día a día. Esta profecía, la cual es inevitable, las dos casas se unirán bajo un mismo cayado, una misma vara, y lo vemos en la parábola del hijo pródigo. Vemos este hecho como el hijo menor se aparta de la voluntad del padre, gastando toda su herencia en inmundicias, en prostitutas, en bebidas, etc., etc. y etc. Pero cuando vuelve, el padre de la casa lo recibe, lo besa, dándole vestiduras limpias de lino fino, anillo de oro, sandalias nuevas, y matan al becerro gordo como gozo y alegría por haber vuelto a la vida, a la casa de Akadosh Baruj Hu. Esto señala a Efraín en esos tiempos finales, el hijo menor que se reconcilia con el padre. Es el padre el que sale a buscar y a hablar con el hijo mayor. No hay que someterse a las doctrinas antimesiánicas para ser aceptados dentro de Israel, amados hermanos. Tengamos mucho cuidado con esto. El Padre Celestial, el Dios de Israel, es el que nos injerta dentro de su pueblo. Este Midrash, que lo cuenta nuestro Adón Yeshua, está en el libro de Lucas capítulo 15. Yeshua, bajo su mano de poder, reconciliará con el Padre de las Luces a todos los que acepten y pronuncien su nombre, Yeshua HaMashiach. No el Jesús pagano grecorromano de la iglesia cristiana. Cuidado con la fama y el reconocimiento de hombres. Ten mucho cuidado en estos tiempos que intentan ser maestros, pastores, apóstoles, eruditos, académicos, muchos de ellos para ser reconocidos por los hombres. Yo no digo que todos, pero hay una gran tendencia a salirse y a entrar en la apostasía, como está escrito en la Escritura. Estos pueden ser estos hombres tan reconocidos y con grandes títulos,
Pueden ser sepulcros blanqueados, religiosos, muertos por dentro, huecos y vacíos. ¿Cómo vamos a dejar a Yeshua para ser aceptado por los hombres? Por favor, hermano, piensa. Cuando tú te desvías y sales de la verdad de la Escritura, estás profanando y estás blasfemando el nombre del bendito y santo de Israel. Muchos no se dan cuenta porque quieren tener amigos, quieren hacer amistades, quieren crecerse con la gente. Pero Yeshua no busca nada de esto para nosotros. Busca que vivamos en el camino de santidad, doblando la rodilla todos los días y entrando tal y como Él hizo. Te quiero decir una cosa, la gloria de los hombres es vanidad de vanidades. Todo está muy bonito por fuera cuando te elogian y te pasan la mano por la espalda. Así está en el libro de Juan, primera de Juan capítulo 2, 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Nunca olvides esto. Recordemos también lo que dijo Yeshua en Mateo 10, 32, 33. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y también en Primera de Juan, capítulo 4, en el verso 15, dice así: todo aquel que confiesa que Yeshua es el Ben Elohim, Elohim permanece en él y él en Dios, como hemos leído anteriormente. Esos son puntos magistrales de la fe en Yeshua. No te dejes llevar por las modas o por los falsos nombres ideados por el cristianismo. Si el Eterno te ha revelado el verdadero nombre del Salvador del mundo, el cual es Yeshua, que quiere decir Yud Hei Vav Hei salva o salvación, no puedes dejar de confesarlo. En el nombre de Yeshua está la salvación de todo ser humano y la vida eterna. Nunca lo olvides, amado hermano, nunca lo olvides. Seguimos leyendo la Escritura. Capítulo 48, 14. Pero Israel extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Menashe, cruzando adrede sus manos, aunque Menashe era el primogénito. Jacob cruzó adrede las manos, invirtiendo la bendición del menor al mayor, y los brazos cruzados forman la letra X, que es la letra Taf en el hebreo. Y esto quiere decir señal, sello, pacto. La Taf en el hebreo arcaico quiere decir señal, sello o pacto. Así que lo que hubo entre Israel y los hijos de Joseph fue una de las señales del Mesías que ha terminado la obra del Eterno. La X, la Taf, el Mesías Yeshua es la razón por la que los hijos nacidos en el mundo gentil pueden hoy volver a casa y ser bendecidos por Israel. Igualmente que lo hace Jacob, hace con sus nietos Efraín y Manashe. Yeshua es el Aleph y Taf, según Revelación capítulo 22, 13. Que nunca se nos olvide que el sacrificio del Mashiach sufriente, Yeshua, fue en un madero con forma de X, Taf. Esto marca y nos define la reconciliación con el mundo. De esta manera vemos que entre el Padre y los hijos de Ben Yosef está la muerte de Yeshua, el Mesías de Israel. Ese es el lugar de bendición para el mundo,
Ese es el lugar de reconciliación entre los hijos de Israel y el Eterno. Este es el lugar de reconciliación entre el hombre y el Creador del universo, tal y como está escrito en Efesios capítulo 2, 16 al 18. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio del madero, habiendo dado muerte en ella a la enemistad, y vino y anunció paz a vosotros que estáis lejos y paz a los que están cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Está hablando tanto del pueblo judío como de los gentiles, porque Yeshua murió por toda la humanidad. Seguimos leyendo el verso 15 del capítulo 48. Y bendijo a Joseph diciendo: Elohim, en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, Elohim que me ha pastoreado desde que existió en este día, el ángel que me liberta de todo mal, a estos jóvenes sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y aumenten hasta ser una multitud en medio de la tierra. Esta bendición, junto con la oración sobre el bastón, son las únicas cosas que fueron destacadas de la vida del patriarca. En Hebreos 11, que es el capítulo de los héroes de la fe, ¿qué tan especial o particular fue esta bendición? Toda la vida de Jacob había sido una lucha constante. 37 años de su vida pasó fuera de la tierra de la promesa. Allí nacieron sus hijos menos uno. Jacob tuvo muchos peligros en su vida y de todos estos peligros fue guardado y en medio de luchas fue grandemente bendecido. Este mismo poder, guardador y cuidador y protector del Eterno, fue el que ahora se transmitió a hijos adoptados. Aunque hayan nacido en Egipto con una mujer pagana, aunque se críen en un ambiente pagano de idolatría y de magia, aunque ellos se han expuesto a las presiones de los amigos no israelitas, Hashem, el Eterno, bendito sea su nombre, lo va a guardar para no perder su verdadera identidad hebrea. Seguimos leyendo. Capítulo 48, 17. Pero Joseph, viendo que su padre había colocado la diestra sobre la cabeza de Efraín, le desagradó y asió la mano de su padre para cambiarla. De la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés, mientras decía su padre: así no, padre mío, porque ese es el primogénito, pon tu diestra sobre su cabeza. Pero su padre rehusó y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé, también él llegará a ser un pueblo y también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. Y aquel día los bendijo diciendo: por ti bendecirá Israel, diciendo: Elohim te haga como Efraín y como a Manasés. Y colocó a Efraín delante de Manasés. Como he explicado en otros de mis estudios, el orden profético diseñado por el Eterno no puede ser cambiado. Por mucho que el ser humano intente meter la mano dentro de la escritura o tergiversar la voluntad divina, es algo imposible para el ser humano. Todo lo que está decretado en los cielos por Abba, nadie lo puede cambiar.
esto es algo que debemos asimilar. El orden profético tiene prioridad sobre el orden natural. Joseph no le gustó cuando Israel cruzó sus manos para bendecir a Efraín con la mano derecha, que es la bendición del primogénito, que pertenecería supuestamente a Manasés. Jacob lo rectifica con la preferencia profética sobre lo natural. Esto también nos enseña que los verdaderos ojos espirituales de Jacob tenían sobre lo que veían sobre lo que había de acontecer. Aunque estaba casi ciego físicamente, su espíritu estaba vivo por el Ruach HaKodesh dentro de él para dar las bendiciones a Efraín y a Manasés. Dice en el verso 19, sin embargo, su hermano menor será más grande que él y su descendencia llegará a ser plenitud de naciones. En hebreo, Melo HaGoyim. Ya desde el nacimiento de Efraín, Joseph asignó el nombre de Efraín, que quiere decir fructífero. De esta tribu sale Yehoshua ben Nun, Josué, el sucesor de Moshe. Efraín recibe también la palabra de que llegará a ser una multitud de naciones. Rashi, en el Midrash, explica diciendo que significa su descendencia llenará los pueblos. En el sentido de que la fama de Josué produciría un impacto entre las naciones por haber detenido el sol en Gabaón y la luna en el valle de Ayalón. Josué 10:12. Hay un lugar más en las Escrituras donde aparece la misma expresión y es en el libro de Romanos, capítulo 11, del 25 al 26, donde la plenitud de los gentiles será salva. Hay una cantidad estipulada por el Boré Olam, bendito sea su glorioso nombre, de este número de Melo HaGoyim, la plenitud de los gentiles, que deben ser salvos, llamando a celos al pueblo judío, a la casa de Judá, hasta el regreso del Mesías ben David, como confirmación profética y verdad de la Torá, la cual se está cumpliendo de una forma activa y diligente hasta el día de hoy. Leemos Romanos 11, 25, 26. Así dice Rabbi Shaul: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, Melo HaGoyim. Y así todo Israel será salvo, tal como está escrito: el libertador vendrá desde Sión, apartará la impiedad de Jacob. Este es uno de los planes más grandiosos realizados por Elohim. Para toda la humanidad esto es algo importantísimo. La sabiduría y el gran amor del Eterno está siendo aplicada de una forma dinámica, activa. Esta redención sobrepasa toda la inteligencia y sabiduría humana. Rabbi Shaul lo describe muy bien unos versos más adelante en este mismo capítulo, en el verso 33 y 36. Así dice Rabbi Shaul: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Elohim, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién entendió la mente de Adonai, o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea recompensado? Porque de él, por él y para él, todas las cosas, a él sea la gloria por siempre. Amén. Vamos a sacar una conclusión de Romanos 11, 25 y 26. Primer punto: solo una parte de Israel ha sido endurecida
durante un tiempo limitado. No se trata de todo Israel ni para siempre. Eso estamos de acuerdo. Siguiente punto. Este es un misterio, es decir, es parte del plan divino para la salvación del mundo que es difícil de entender. Punto 3. La plenitud de los gentiles tiene que entrar en esa salvación que pertenece a Israel. La salvación de todo Israel depende de la entrada de la plenitud de los gentiles. Punto 5. Todo Israel incluye no solamente el pueblo judío, sino también la plenitud de los gentiles. Esto es una bomba. Y el punto 6. La impiedad será quitada de Jacob, que son las 12 tribus, no solamente los judíos que representan 12 tribus de Israel, y Yehudá y Benjamín, y también será para la Leví. En Primera de Reyes 12 se ve cómo el reino se dividió en dos naciones. Esto ocurrió en el territorio de Efraín, en la ciudad de Shechem, que fue entregado a Joseph. Según Génesis 48:22, Efraín llegó a ser la tribu principal para el reino del norte. El primer rey de las 10 tribus del norte fue Jeroboam, de la tribu de Efraín. Eso lo tenemos en Primera de Reyes, capítulo 11, 26, 28. Desde ese día en adelante ha habido división entre las dos casas de Israel. Este es uno de los misterios del plan divino de salvación para todo el pueblo gentil. El reino del norte se paganizó rápidamente con la introducción de una religión sincretista. Primera de Reyes 12, 28, 33. Los profetas Amós y Osea fueron enviados al reino del norte para anunciar su propia destrucción. La casa de Israel iba a ser enviada a las naciones para mezclarse entre ellas. Oseas 7. Efraín se mezcló con las naciones. Y el Salmo 106, 26, 27 dice así: por tanto les juró abatirlos en el desierto y esparcir su simiente entre las naciones y dispersarlos por la tierra. En Oseas 2, 14, 23 dice así: habla del proceso de la deportación a Asiria hasta el regreso a la tierra bajo el Mesías. En Amós 5, del 1 al 2, está escrito acerca de la casa de Israel como nación. Oíd esta palabra que yo pronuncio como lamentación sobre vosotros. Casa de Israel ha caído y no volverá a levantarse la Virgen de Israel. Abandonada yace en su tierra, no hay quien la levante. Debemos ser conscientes y saber que aquí no está incluido el pueblo judío, según mi entender. Pues está hablando de la casa de Israel como nación, lo que es la tribu del norte, mientras que la casa de Jehudá estaba en el sur de Jerusalén. Amós 9, 8, 15. Habla del reino pecador del norte. El Eterno lo castigará y zarandeará a la casa de Israel entre todas las naciones, como se zarandea el grano en la criba, sin que caiga ni un grano en la tierra, más tarde levantando el tabernáculo caído de David. Todos los que adoramos y ministramos alabanza entendemos muy bien este punto. Reparando sus ruinas y restaurando el tiempo perdido, la casa de Israel no recibió ninguna compasión con la invasión asiria en el año 722 de la era común, antes de la era común, sino que fue totalmente destruida como nación. Las 10 tribus fueron llevadas a los países que están ubicados al norte de Israel. Segunda de Reyes 17, verso 6. Y de allí se esparcieron por todo el mundo. Se pueden encontrar rastros claros de las diferentes tribus en los países noroccidentales de Europa y Norteamérica. Ahora vamos a ver un mapa de la dispersión, un mapa de la era antigua, y vamos a verlo.
Aquí empezó la dispersión en el reino del norte y todas las tribus han sido esparcidas por todo el mundo, por toda Europa y por el norte de África también. Eso es un mapa de la civilización antigua. En Zacarías 10, capítulo 3, verso 12, dice así: contra los pastores se enciende mi ira, solo los líderes en Israel durante el tiempo del segundo templo. Y a los machos cabríos castigaré, los poderosos que oprimían a los pobres, porque el Eterno de los ejércitos ha visitado su rebaño, la casa de Yehudá, solo el pueblo judío, no la casa de Efraín. Y hará de ellos como su caballo de honor en la batalla. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija del arco de guerra, de él todo gobernante, el Mesías de Israel. Juntos serán como valientes en la batalla y derrotarán al enemigo en la barra de las calles. Pelearán porque el Eterno estará con ellos y serán avergonzados los que montan a caballo. Fortaleceré la casa de Yehudá. Aquí tenemos el restablecimiento del Estado de Israel en 1948 y la casa de Joseph salvaré, esparcida entre los gentiles, y lo haré volver porque me he compadecido de ellos, las 10 tribus perdidas. Aquí tenemos la misericordia de Dios, y serán como si no los hubiera rechazado, restaurando a Israel, porque yo soy el Eterno su Dios, y le responderé a Efraín. Las 10 tribus, recordémoslo, será como un valiente y se alegrará su corazón como el vino. Eso lo tenemos en Génesis 43, 34. Sus hijos, las generaciones futuras, lo verán y se alegrarán, y se regocijará su corazón en Hashem, el Eterno, y les silbará para reunirlos, porque los he redimido y serán tan numerosos como eran. Rabbi Shaul, en el Brit Hadashah, también explica esto en el libro de Romanos de una forma magistral, leyendo a el profeta Oseas, capítulo 2, 23, y el 1, capítulo 1. A quien no era pueblo, como a mi pueblo, después de la inserción en Israel de los gentiles, Efraín. Así será salvo no solo la casa de Yehudá, también Efraín. Romanos 9, 23, 26. Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él prepara para la gloria. Es decir, nosotros a quienes también llama no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles, como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y acontecerá que en el lugar donde le fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, lo a mí, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Como el Eterno está interesado en salvar a su hijo Efraín, al mismo tiempo salvará a los gentiles que no son descendientes de Israel físicamente. Ese es el ministerio del cual se habla en Romanos 11:25, por medio de la entrada de la plenitud de los gentiles, que son los Benei Efraín, según Génesis 48:19. Será salvo todo Israel, las 12 tribus, incluyendo a los judíos que nunca perdieron su identidad israelita. Seguimos leyendo 48:20, Génesis. Y los bendijo aquel día Jacob, diciendo, por ti bendeciré Israel, diciendo, que Dios te haga como Efraín y Menashe. Así puso a Efraín antes de Menashe. Esta bendición que se realiza en la recepción del Shabbat, Kabbalah Shabbat,
se bendice a los varones con esta bendición. Yeshinja Elohim que Efraín Behi Manashe. Este hecho lo hace el padre judío poniendo sus manos sobre la cabeza de los jóvenes en la mesa del Shabbat. La pregunta es, ¿por qué se bendice a los varones en el nombre de Efraín y Manashe? El pueblo de Israel los toma como referencia en sus bendiciones y no a otros grandes siervos de Elohim. Según la enseñanza de la Torá, estos dos hermanos tuvieran un comportamiento correcto en su vida. A pesar de que el menor fuera puesto sobre el mayor, nunca hubo riña, ni discusiones, ni confrontamientos entre ellos. A pesar de ser criados en un ambiente de paganismo, de brujería y de magia, nunca perdieron la fe en el Elohim de Israel. Su identidad israelita y las instrucciones de todos sus antepasados, ellos tuvieron temor del Dios de Abraham. A pesar de haber nacido y vivido toda la vida fuera de la tierra de Israel, nunca perdieron la esperanza de volver a la tierra de sus padres. Estos dos hermanos son grandes ejemplos para todos los hijos de Israel, en su rectitud, en honestidad y del respeto y de temor al Elohim de Israel. Seguimos leyendo 48:22. Y yo te doy una parte más de tus hermanos, la cual tomé de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Así dice Jacob. Se trata, este hecho, de la parcela que Jacob compró enfrente de la ciudad en Génesis 33:19 y también la misma ciudad que fue tomada por Simón y Leví en Génesis 34. Y también tenemos una referencia en el Brit Hadashah con Yeshua en el pasaje de la mujer samaritana en Juan 4, 5, 6. Llegó pues a la ciudad de Samaria, llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra de Jacob, dio a su hijo Joseph, y allí estaba el pozo de Jacob. Sechem fue una ciudad de refugio en el territorio de Efraín, según Josué 27, 21, 21 y Crónicas 6, 67. Allí vivían los samaritanos, que son una mezcla entre los pocos sobrevivientes de las tribus del norte y los pueblos gentiles que el rey de Asiria trajo a la tierra después de la destrucción del reino de Israel. Los samaritanos son los únicos descendientes de la casa de Efraín que no han perdido su identidad israelita. Leemos Juan 4:12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Le está hablando la mujer samaritana Yeshua, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y ganados. Este pueblo era parte del plan de salvación del Eterno por la descendencia de Jacob, y el Mesías tenía que pasar por allí y salvar lo que se había perdido. En este momento, Yeshua se sienta en el pozo porque está buscando su novia también entre los samaritanos. Nunca olvides esto. Estos samaritanos esperaban la salvación por medio de aquel que tenía que venir, el profeta que había de venir, como está escrito en Juan 4, 22, 25 y 26. Así dice Yeshua: vosotros, los samaritanos, adoráis con vuestros sacrificios lo que no conocéis, el Dios de Israel. Nosotros, los judíos, adoramos con nuestros sacrificios en el templo lo que conocemos por que la salvación viene de los judíos. Y entonces la mujer samaritana le dice: sé que el Mesías viene, el que es llamado el Mesías. Cuando Él venga, nos declarará todo. Y Yeshua le dice: yo soy el que habla contigo. ¡Wow! Aquí Yeshua les está diciendo que son de una forma cariñosa, son idólatras.
cuando hablaba Yeshua de los sacrificios que solamente debían ser presentados y hechos en el templo de Jerusalén, apuntando a la restauración final de todas las cosas. Pues Abba nos quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, según la bendita Torá, y no nuestras propias normas religiosas creadas e inventadas por los hombres, las cuales hoy en día acampan por todas las religiones, sobre todo en el cristianismo, las cuales nos sacan de la verdadera emuná, de la fe en Yeshua. Esto está pasando en muchos púlpitos y congregaciones donde se está profanando el nombre de Akadosh Baruj Hu con sus becerros de oro, ofreciendo alabanzas a la inmoralidad y a la carne, la cual se mueve con gran desorden. La carnalidad humana es uno de los grandes pecados en las congregaciones y muchos de ellos están profanando el Shabbat sin santificarlo y convirtiendo este Shabbat, al cual ha sido llamado de santidad, en un club de amigos. Este club donde se exalta a los hombres poniendo fotografías con fotografías de los eruditos y los académicos con su nombre debajo, los cuales no guardan el Shabbat ni las festividades bíblicas, y diciendo que la Torá ya está abolida y que ya no se necesita, y que todo es por gracia y que la gracia es suficiente para todo. Así justificando sus pecados, celebrando las fiestas paganas del mundo, lo cual yo llamo Babilonia. Así dice Hashem, Revelación 18:14. Salid de Babilonia, pueblo mío, salid. Yeshua se quedó 2 días en Shechem. Estos 2 días corresponden a los 2000 años que ahora Yeshua ha estado buscando en el mundo gentil, a los descendientes de las 12 tribus de Israel junto con los demás gentiles, para poder salvarlos, porque la salvación viene de los judíos, como acabamos de leer. No es que sea de los judíos, pero viene por medio de un Mesías, un hombre judío que vivió como judío, murió como judío y creció como judío y santificó y vivió al Dios judío de Israel, hecho para todas las naciones, como nación sacerdotal. La restauración de todas las cosas dentro del diseño profético de Elohim por medio de Yeshua, el Redentor para toda la humanidad, es para los exgentiles que aceptaron también al Mesías de Israel, los cuales han sido injertados por gracia en el buen olivo que es Israel. Antes fueron olivos silvestres que hacían lo que querían y les daba la gana, pero hoy por amor han doblado su rodilla, se han humillado, han entrado por la puerta estrecha y han dicho: Señor, yo tomo mi cruz y camino contigo. Ahora son un pueblo para su nombre, para su gloria. Es decir, ya no son gentiles en su identidad espiritual, sino parte del pueblo de Israel, según Efesios 2, 11, 22 y 1 Corintios capítulo 5, 1, 12, 2 y Revelación 5, 9 y 10. Vamos a ver aquí a Jacob, ya antes de morir, empieza a dar las profecías a sus hijos. Y leemos el verso 1 del capítulo 49. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: Reuníos y os anunciaré lo que os acontecerá en los días postreros. Juntaos y escuchad, hijos de Jacob, oíd a vuestro padre Israel. Jacob en estos últimos momentos quiere anunciar a sus hijos lo que había de suceder en el futuro en los tiempos finales. Aharit Hayamim. Jacob quiso revelar a sus hijos el momento de la llegada del Mesías. Supo que se mantendrían fieles a Hashem aun cuando supieran que el tiempo de la redención fue lejano. Leemos los siguientes versos. Las bendiciones para Rubén.
Tú eres mi primogénito, mi poderío, el principio de mi vigor, prominente en dignidad y prominente en poder, incontrolable como el agua. Simón y Leví, hermanos, sus armas, instrumentos de violencia, en su consejo no entre en mi alma, a su asamblea no sea mi gloria, porque su ira mataron hombres. Y a ti, Yehudá, te alabarán tus hermanos, tu hermano en la cerviz de tus enemigos. Se inclinarán ante ti los hijos de tu padre. Cachorro de león es Yehudá. De la presa, hijo mío, has subido. Se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién lo despertará? El cetro nunca se apartará de Yehudá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Shiloh. A él sea dada la obediencia de los pueblos. La mano de Yehudá está en la cerviz de los enemigos desde el rey David, según 2 de Samuel, capítulo 22, 38, hasta el 41. Así dice Samuel: perseguí a mis enemigos y los destruí, y no me volví hasta acabarlos. Los he consumido y los he destrozado, y no pudieron levantarse. Cayeron debajo de mis pies, pues tú me has ceñido con fuerza para la batalla, oh Adonai. Has subyugado debajo de mí a todos los que contra mí se levantaron. También has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, y destruí a los que me odiaban. Encontramos mensajes proféticos que revelan el futuro de cada tribu, incluso hasta el momento de la venida del Mesías. Encontramos 3 características para cada uno de sus hijos: la identidad y el carácter de cada tribu, el desarrollo histórico de cada tribu y los sucesos de los últimos tiempos, los cuales ya estamos viviendo. La mano de Yehudá estaba en la cerviz de los enemigos por medio de David, Melech Israel. Encontramos mensajes proféticos que revelan el futuro de cada tribu, incluso hasta el momento de la venida del Mesías. La palabra de Jacob sobre Yehudá se cumplirá finalmente en la segunda venida de Yeshua HaMashiach, cuando todos los enemigos serán puestos debajo de sus pies, como está escrito en 1 Corintios 15, 25, pues el Mesías debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Yeshua es el león de la tribu de Judá. Cachorro de león eres tú, Yehudá. En Revelación 5:5 dice así: entonces uno de los ancianos me dice: no llores, mira, el león de la tribu de Yehudá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Ya llegamos al final de nuestro estudio con la muerte de Joseph. Joseph dijo a sus hermanos: voy a morir, pero Dios ciertamente os cuidará y os hará subir de la tierra a la tierra que él prometió en juramento a Abraham, Isaac y Jacob. Luego Joseph hizo jurar a los hermanos de Israel diciendo: Dios ciertamente os cuidará y llevaréis mis huesos de aquí. Hebreos 11:22. Por la fe Joseph, al morir, mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. Joseph sabía que el éxodo iba a venir, y por eso hizo jurar a los hijos de Israel para que sus huesos fueran sacados de la tierra de Egipto. Josué 24:32. Joseph fue devuelto al mismo lugar de donde se había desviado para buscar a sus hermanos. Según su fe, esto fue hecho. Muchos años después de su muerte, la tumba de Joseph todavía hoy está puesta como testimonio del Mesías Ben Yosef, que tuvo que dar su vida para buscar, encontrar y salvar las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Joseph es hoy en día, en el día de la resurrección, será vestido de inmortalidad, recibiendo su corona de vida, la cual nos está
esperando a cada uno de nosotros, a cada uno de los creyentes. La fidelidad es un gran galardón, el cual debe dar testimonio en la vida de todo hijo como creyente, para recibir la vida eterna como siervos de Yeshua HaMashiach. Y aquí terminamos nuestro estudio, amados hermanos. Os doy gracias por este tiempo, por el cual he podido compartir. Doy gracias al Eterno por su amor, por su misericordia. Quiero hacer una pequeña oración, dar gracias. Bendito eres tú, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gracias por permitirme de compartir tu palabra, de expresar la luz de Yeshua, Señor, porque tú nos has llamado a eso, a llevar la luz, Señor, a no quedarnos dormidos, Señor, a ser testigos fieles, Señor, porque tú en nuestra debilidad nos fortaleces. Aunque pasemos pruebas y aflicciones, tú estás a nuestro lado. Aunque tengamos que vivir en el desierto, Señor, el cual muchos de nosotros estamos viviendo, sabemos que tú estás con la nube de fuego que nos das y nos proteges, nos cubres, Señor, por la noche, tanto por el día. Nos cuidas, nos sustentas, no nos falta nada, Señor, porque tu rostro va delante de nosotros, oh Elohim, santo, glorioso, tú que eres bueno y misericordioso, Señor. Bendito sea tu glorioso nombre, Santo Dios. Yo te pido, Señor, que esta enseñanza, Señor, abra el corazón de muchos, Señor, primeramente el mío, y me haga entender, Señor, las verdades de tu reino. Me ayude a humillarme, a vivir en santidad y a doblar cada día mi cerviz delante de ti, recordándote que tú eres el creador y el amo de mi vida, pues sin ti nada somos. Gracias, Yeshua, por el sacrificio en el madero. Gracias por todo lo que hiciste por dar tu vida por nosotros. Baruch, Shem, Kevod, Malchutó, Leolam, Bait. Amén. Amados hermanos, ya me despido de vosotros. Gracias por este tiempo. También os pido que sigamos orando por la paz de Jerusalén. Según Teilim 122, oremos por la paz, por la guerra, por todos los inocentes y recordemos, Señor, todos los pactos y las promesas que nos has dado para tu pueblo, Santo Dios. En ti confiamos y no en los hombres, como dice la Escritura. Maldito el que cree en el hombre. En ti, Hashem, Adonai Sebaot, en ti confiamos. Os deseo un muy buen Shabbat, que disfrutéis, os gocéis con vuestra familia, dancéis y glorifiquéis, santifiquéis el Shabbat y viváis realmente esa fe israelita en vuestros corazones. Un fuerte abrazo desde España. Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom Leitraot. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai. 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 O Davinu Chai, O Davinu Chai, O Davinu, O Davinu, O Davinu Chai, O Davinu Chai, O Davinu Chai, O Davinu, O Davinu, O Davinu Chai. Hevenu Shalom Alechem, Hevenu Shalom Alechem, Hevenu Shalom Alechem. Hevenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Hevenu Shalom Alechem. Hevenu Shalom Alechem. Hevenu Shalom Alechem. Hevenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu
שלום ירושלים, שאלו שלום ירושלים, שאלו שלום ירושלים, שאלו שלום, שאלו שלום, שאלו שלום, שאלו שלום ירושלים. Pedí por la paz de Jerusalén, pedí por la paz de Jerusalén, pedí por la paz de Jerusalén, Jerusalén por siempre viva en paz. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom, Yerushalayim. Shalom, 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 Yerushalayim. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom. Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom. Baruch atah Adonai Eloheinu, Baruch atah Elohei Avoteinu, Elohei Abraham, Yitzchak, Yaakov, El Hagadol, Hagibor v'hanora. Baruch atah Baruch atah Elohei Avoteinu Elion, Gomel Chasadim Tovim, Koneh Hakol Vezocher Chazdei Avot. Baruch atah Adonai Eloheinu, Baruch atah Elohei Avoteinu, Umevi Goel Livnei בניהם למען שמו באהבה. ברוך אתה אדוני אלוהינו, ברוך אתה אלוהי אבותינו, מלך עוזר ומושיח ומגן. ברוך אתה אדוני מגן אברהם. ברוך אתה אדוני אלוהינו, ברוך אתה אלוהי אבותינו, מחכל חיים בחיים מחסד, מחיה מתים ברחמים רבים. ברוך אתה אדוני אלוהינו, ברוך אתה אלוהי אבותינו, אתה גיבור, אתה מחיה מתים, אתה להושיע. ברוך אתה אדוני אלוהינו, ברוך אתה אלוהי אבותינו, סומך נופלים ורופא חולים, רופא חולים ומתיר אסורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו, ברוך אתה אלוהי אבותינו, ברוך אתה
אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתקווה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא אחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה בתקווה והוא היה והוא יהיה בתקווה והוא היה והוא הווה בתקווה והוא היה והוא יהיה בתקווה